Salmón y punto. Empezamos. Hoy tenemos a Nuria, investigadora, residente en Oslo. Muchas gracias por venir, Nuria. Muchas gracias por invitarme. Antes de empezar con el bloque temático del ámbito profesional, me gustaría saber cuánto tiempo llevas viviendo en Noruega y por qué emigraste. Pues hace poquito, en septiembre, hice 2 años que llegué a Oslo y emigré básicamente por ámbito profesional, o sea, para mejorar mi currículum. ¿Qué estudiaste? Yo estudié Ciencias Biomédicas en la Universidad de Barcelona, pero hice el doctorado después en la Universidad de Cantabria, de donde soy. Y después de hacer el doctorado, pues buscando trabajo, decidí irme fuera de España y encontré un puesto de trabajo aquí en Oslo. ¿Y desde que viniste aquí a Oslo, has trabajado en el mismo proyecto? Sí, empecé en un laboratorio en el que sigo y sigo trabajando hasta ahora en el mismo proyecto, sí. Esa búsqueda que comentabas tras el doctorado, ¿estaba centrada en un ámbito concreto o te servían diferentes opciones? A ver, está abierta a varias opciones siempre y cuando dentro de un ámbito que yo más quería explorar. En este caso lo que más me interesaba era la inmunología dentro del marco del cáncer, entonces enfoqué un poco mi búsqueda en proyectos que fueran por ahí, ¿no? ¿Podrías explicar, porque entiendo que hay mucha terminología concreta del proyecto que haces, del sector en concreto y del ámbito profesional, pero ¿podrías explicar en términos simples cuál es la esencia de tu proyecto? Digamos, si tuvieses que explicarlo a una audiencia grande que no tiene conocimientos científicos. Sí, a ver, mi proyecto se basa en identificar, buscar nuevas inmunoterapias para el cáncer. ¿Qué es la inmunoterapia? Que ahora últimamente está un poco de moda debido al COVID. La inmunoterapia es cualquier terapia que ayude al sistema inmunológico a identificar, detectar y eliminar las células cancerígenas. Entonces, mi proyecto se basa en... Yo trabajo concretamente con unas células del sistema inmunológico llamadas linfocitos T reguladores y buscamos compuestos o fármacos que favorezcan la respuesta del sistema inmune per se contra las células cancerígenas. Para explicarte un poco el papel de los linfocitos T reguladores en el sistema inmunológico, de manera simple, en condiciones fisiológicas normales, el sistema inmunológico se encuentra en un estado de equilibrio, o sea, de balance, equilibrio de tolerancia. ¿Qué significa esto? Pues que el sistema inmunológico tiene que ser lo suficientemente permisivo o tolerante ante agentes que son beneficiosos para nosotros, como por ejemplo la comida o el desarrollo de un feto en una mujer. El sistema inmunológico tiene que saber que no tiene que reaccionar ante esos agentes porque son buenos para nosotros. Por otro lado, el sistema inmunológico tiene que ser lo suficientemente intolerante ante agentes que son perjudiciales para nosotros, como por ejemplo la entrada de cualquier patógeno, virus, bacterias o el desarrollo de células cancerígenas. Entonces, este balance, este equilibrio está altamente regulado de manera súper precisa y súper compleja por muchísimos elementos. Pero uno de esos elementos son los linfocitos T reguladores que yo estudio. Y se llaman reguladores por eso, porque regulan la respuesta inmunológica. En concreto, lo que hacen es inhibir la respuesta inmunológica. Estos linfocitos son como el freno, ¿no? de esa respuesta inmunológica. ¿Qué pasa? Cuando estos linfocitos están muy activados o están, pues eso, muy activos, frenan demasiado la respuesta inmunológica, lo que podría ser el marco perfecto para, por ejemplo, el desarrollo de un cáncer, porque el sistema inmune no está reaccionando lo suficiente para atacar esas células cancerígenas. Entonces, mi proyecto buscamos o estudiamos fármacos que ataquen directamente esos linfocitos, de manera específica esos linfocitos T reguladores, es decir, que inhiban los inhibidores de la respuesta inmunitaria.
Entonces, con estos fármacos lo que buscamos es eso, es ayudar a que nuestro sistema inmune funcione como debe de funcionar, que es atacando a lo extraño, en este caso pues a las células cancerígenas. ¿Hay algún tipo concreto de fármacos que ya sepáis de antemano que van a reaccionar mejor o en los que os estéis centrando a la hora de investigar? En nuestro caso estamos haciendo screenings, o sea, de fármacos de muchísimos fármacos. Hemos hecho principalmente 2 screenings, que son, el primero fue de 1.500 compuestos y este segundo que hemos hecho más grande de 28.500 compuestos. O sea, imagínate, vamos a mirar todo lo máximo que podamos para intentar identificar cuáles son aquellos fármacos o aquellas estructuras químicas que funcionan muy bien específicamente contra estos linfocitos T reguladores. Entonces, los fármacos estos pueden ser muy variados y hay muchas estructuras bioquímicas que podrían afectar a la actividad y a la función de estos linfocitos. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos que enfrenta el sistema inmunológico en la lucha contra el cáncer? ¿Y cómo estás abordando esos desafíos en tu propia investigación, en tu propio proyecto? A ver, desde mi punto de vista, el sistema inmunológico tiene 2 grandes desafíos. El primero, en los estadios más tempranos de un desarrollo del cáncer, es que el sistema inmunológico sea capaz de identificar, detectar esas células como malignas y eliminarlas. Esa es como la primera barrera y el primer desafío que tiene el sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Que las células cancerígenas desarrollan mecanismos de evasión de la respuesta inmunitaria, ¿no? Desarrolla una serie de mecanismos para decir, no, yo soy mejor y me voy a desarrollar, ¿no? Voy a ser capaz de sobreponer esa respuesta inmunitaria y acabar desarrollándome. Ese es el segundo desafío que creo que tiene el sistema inmunológico, ser capaz de contrarrestar esos mecanismos de evasión. De hecho, uno de los mecanismos de evasión que estudiamos es el que tienen las células cancerígenas de activar de manera, o sea, de sobreactivar o de hacer mucho más activos los linfocitos T reguladores. ¿Por qué? Porque a las células cancerígenas les interesa que esos linfocitos, que son los que inhiben la respuesta inmunitaria, estén muy activos y estén muy presentes en el microambiente tumoral. Entonces, la sobreactivación y la función exagerada de estos linfocitos T reguladores les beneficia a las células cancerígenas. De hecho, está probado que está correlacionado una mayor presencia de estos linfocitos T reguladores en el microambiente tumoral con una peor prognosis o una peor supervivencia en muchos tipos de cáncer. Eso es uno de los mecanismos y eso es como nosotros estamos intentando contrarrestar con fármacos que inhiban la función de estos linfocitos que para las células cancerígenas pues les gusta que estos estén activos, ¿no? La colaboración, bueno, por lo que yo tengo entendido, al final la ciencia es una disciplina en la que la colaboración es imprescindible, no solo en el mismo departamento, sino en la propia universidad donde estés desarrollándolo o en cualquier, si es en un ámbito privado también. ¿Podrías compartirnos la experiencia de cómo colaboras con otros científicos y cuál ha sido el impacto de esa colaboración en tu proyecto? Totalmente de acuerdo contigo. La colaboración es fundamental, imprescindible para que un proyecto de investigación se desarrolle de manera satisfactoria. O sea, no solo colaboras con gente de tu mismo grupo o con diferentes grupos de tu mismo departamento, pero también necesitas colaborar con otros grupos que tienen otras experiencias, otros expertise diferentes que pueden aportar muchísimo a tu proyecto de investigación. Nosotros, por ejemplo, en mi proyecto concretamente, colaboramos con un grupo en el que se dedica, que tiene un background mucho más bioquímico que nosotros, más químico, más de formulación, que nos ayuda a testar otro tipo de diferentes de fármacos
de los que estamos testando. Ellos se dedican a buscar fármacos muy similares, cambiando estructuras químicas, cosa que nosotros por nuestra cuenta no podríamos hacer porque no tenemos esa experiencia, ¿no? Entonces, es fundamental, tanto, como tú has dicho, tanto en el ámbito académico dentro de la universidad como también en colaboración público-privada con las empresas. Estos fármacos que pueden estar comercializados por ciertas empresas, si nosotros les decimos que, oye, hemos encontrado una función que puede tener un impacto, pues las empresas que más quieren intentar vender esos fármacos y colaborar para desarrollar el proyecto y que salga adelante. Y ya, digamos, por comparar un poco el ámbito profesional en España con el ámbito profesional en Noruega, y en concreto hablando de esa colaboración, ¿has notado algún cambio respecto a cuando trabajabas en España? En términos generales, yo creo que no, porque en el ámbito de la investigación científica necesitas colaborar. Da igual que estés en España y colabores con grupos de España o grupos internacionales, da igual que estés en Noruega, que necesitas colaborar con grupos o que estés en Estados Unidos. O sea, la investigación científica se basa en en colaborar con otras disciplinas también. Así que en términos generales yo no veo una gran diferencia porque aquí se trabaja igual, colaboras con otros grupos y estableces esas conexiones. Quizás las posibles pequeñas diferencias que pueda encontrar sean más debidos a diferencias culturales más que estructurales del ámbito de la investigación científica. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cuando yo he tenido reuniones tanto para colaborar con tus colegas del grupo o con gente fuera de tu grupo, en las reuniones a veces sí que las noto un poco diferentes en España. Aquí los noruegos son un poco más, no ambiguos, pero sí que igual no dicen las cosas claras, concisas desde el primer momento. Y están en esa un poco ambigüedad que puede crear malentendidos, porque yo creo que en el fondo los noruegos no les gusta enfrentarse, entonces a veces eso puede crear pequeños malentendidos que a la hora de colaborar pues entorpece un poco, pero no es algo que sea ni general de todos ni que sea el día a día, ni mucho menos. Son pequeños malentendidos o conflictos a la hora de colaborar, pero que yo creo que son debido más a su forma de ser y a su cultura más que al estructural de la investigación científica. Sí. Y en términos de condiciones laborales, ¿cuáles dirías que son las principales diferencias? Porque aquí cuando estamos entrevistando a gente que viene, vemos que hay una serie de diferencias que digamos que son extrapolables a muchos sectores. Pero en concreto, en el sector de la investigación, que, vamos, por lo que dicen los investigadores, pues sí que notan una diferencia bastante más grande incluso que en otros ámbitos profesionales. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias en el sector de la investigación en España y en el sector de la investigación en Noruega en cuanto a condiciones laborales? Pues como te podrás imaginar, aquí las condiciones laborales son muchísimo mejores. O sea, partiendo de la base de que los salarios son más altos comparados con España, porque también la vida es más cara, pero yo creo que se le da una importancia bastante mayor que la que se le da en España. Sí que es verdad que comparas mi ámbito profesional con otros ámbitos profesionales en Noruega y la ciencia sigue estando mal pagada. O sea, y eso en España ocurre, pero es que aquí también. A pesar de que si comparas la ciencia en Noruega con la ciencia en España, pues claro, la mejora es abismal. Pero la ciencia aún así sigue estando mal pagada. Sí que es verdad que aquí hay muchísima financiación, hay muchísimo acceso a financiación, sigue siendo muy competitivo igualmente, pero yo en mi experiencia, en mi grupo sí que tenemos como tenemos dinero como para investigar y las condiciones laborales son muy favorables. O sea, aquí nunca vas a ver
esa presión por trabajar X horas o por estar sin levantarte de la silla antes de que se vaya tu jefe, que eso pues en España he tenido momentos así, ¿no? Pero aquí se le da tanta importancia a la vida profesional como la personal. Y eso para mí es la gran diferencia con España. No tanto como concretamente en mi ámbito de investigación científica, pero en general en el ámbito laboral para mí esa es la gran diferencia. Aquí la vida personal tiene mucho protagonismo y es muy importante para ellos. Entonces hay un muy buen balance de calidad, vida personal y trabajo. ¿Y dirías que en el ámbito de cultura de éxito en, digamos, la investigación, se juzga de forma diferente? Porque, por ejemplo, yo lo veo en otros sectores profesionales, que aquí, por muchas horas que eches, por mucho que trabajes, digamos que el éxito es más relativo porque cómo te miden otros cambia. Es decir, que no hay tanto de ensalzar esas virtudes de trabajo constante, esfuerzo y de dedicarle horas y horas a tu proyecto o al proyecto de otra compañía. Sí. No sé si en el ámbito de la investigación estás viendo también que la gente pues al final es más un trabajo per se, que como se intenta a veces romantizar en España, que una pasión o que... Porque al final es un ámbito bonito en el que estás ayudando y que puedes realmente tener un impacto en las vidas de muchas personas, pero al mismo tiempo también es un trabajo, ¿no? Y tú tienes una Totalmente. vida... Totalmente. Aquí se toma pues como un trabajo. Sí que es verdad que claro, en nuestro ámbito, cuanto más avances, más conocimiento generas, más consigues, más publicaciones haces y todo es pues eso, ir avanzando y en el conocimiento, y eso es un éxito. Pero no deja de ser un trabajo. O sea, tú bueno, en mi caso no, pero a las 4 de la tarde, son las 4, me tengo que ir y me voy porque tengo mi vida personal, que es igual de importante que mi vida profesional. No se romantiza tanto como dices. Es un trabajo, es muy importante, se valora mucho lo que vayas consiguiendo, pero se valora mucho tu interés, tu esfuerzo día a día, pero sin que sea un sobreesfuerzo, vamos, loco, ¿sabes? O sea, tú te esfuerzas, por supuesto, trabajas, quieres sacar tu proyecto adelante, pero no eso es lo que está bien y lo que está mal es trabajar día a día tus horas y irte ¿sabes? Has mencionado un tema que creo que daría para otro podcast en sí, y creo que sería demasiado polémico, que es el tema de las publicaciones. Ha habido muchas polémicas en España con las publicaciones en universidades de dudosa reputación y de financiación de revistas que simplemente estaban destinadas a ello. Sí. ¿Has notado alguna diferencia o es como muy internacional todo ese ámbito de las publicaciones? Sí, es muy internacional. Eso está... El sistema es internacional, entonces nosotros publicamos... aquí en Noruega publicamos en las mismas revistas que podríamos publicar trabajando en España o trabajando en Estados Unidos o lo que sea. Entonces esas polémicas las tienes allá donde vayas. O sea, eso es universal. Vamos, sí. Y por último, del bloque del ámbito profesional, quería saber, en este tiempo que llevas trabajando en este proyecto en Noruega, ¿qué avances o pasos prometedores has logrado hasta ahora en tu proyecto que consideres particularmente reseñables? Ya. A ver, sonará un poco naif, pero para mí ese pequeño experimento que haces un día y te sale bien, eso ya es para mí súper emocionante, porque pues, en la ciencia trabajamos a prueba de prueba y error. O sea, testar hipótesis, fallar, intentar entender por qué hemos fallado, aplicar esos conocimientos para que el siguiente pues, sea mejor. Entonces, los pequeños pasitos que vas dando para mí son los más emocionantes, que luego pues eso, vas creando un conocimiento y vas creando una historia. Porque en realidad no hay un experimento que sea el gran avance. O sea, tú vas haciendo poquito a poquito y vas avanzando, ¿no?
Pero bueno, concretamente hablando de mi proyecto, pues sí que me ha parecido súper interesante. Yo estoy trabajando con uno de estos fármacos que hemos visto, no hemos podido... no lo hemos podido caracterizar como una inmunoterapia específica contra estos linfocitos T reguladores que te hablaba, porque bueno, tiene otros efectos en otras células que no son deseables, entonces no es como el candidato perfecto, ¿no? para ser considerarse como un fármaco inmunoterapéutico, pero a raíz de eso sí que hemos podido utilizarlo para conocer cómo funcionan los linfocitos T reguladores, por qué se activan, cómo se inhiben, cómo actúan contra otras células del sistema inmunológico. Entonces, nosotros estamos probando una hipótesis que no se ha cumplido, pero eso nos ha servido para conocer otras cosas e ir desgranando un poco cuáles son los mecanismos que hay que utilizan estos linfocitos T reguladores para realizar su función, ¿no? Entonces en ciencia es ir poquito a poquito, avanzando poquito a poquito, y eso para mí es lo más satisfactorio, yo creo. Sé que esta pregunta puede resultar muy complicada, pero al final hay un ruido social sobre encontrar lo que no sé si es posible o imposible, lo que no sé si es una utopía, que es curar el cáncer, ¿no? Siempre se hace referencia a como el mayor descubrimiento que pueda haber en la sociedad en términos de salud y bienestar. Te quería preguntar, desde tu punto de vista, entiendo que es algo muy complejo, con muchísimos matices, pero ¿es posible? O sea, no digo que se vaya a producir, digo que si hay una posibilidad de curar el cáncer como tal. A ver, hay que partir de la base que el cáncer no es una única cosa. El cáncer son muchos tipos de cáncer, y dentro de un mismo tipo de cáncer hay muchos elementos, matices que pueden ser muy heterogéneos. Entonces, que hay una posibilidad, la comunidad científica está intentando investigar para buscar curas, para buscar sobre todo diagnóstico precoz, o sea, evitar que se desarrolle cuanto antes lo detectemos mucho mejor, pero no creo que se produzca el titular de se ha curado el cáncer, ya está, hasta aquí hemos llegado. No, porque las células cancerígenas van a hacer todo lo posible para buscar la manera de desarrollarse, van a desarrollar unos mecanismos de resistencia, van a intentar evolucionar para poder desarrollarse. Entonces, la comunidad científica está investigando para conocer todos esos mecanismos, pero es muy complicado. O sea, vamos avanzando, como te he dicho antes, poco a poco. O sea, los avances son muy, muy, muy poquito a poquito, y cuanto más se conozca, por supuesto, más vamos a poder evitar que crezca o que se desarrolle. Entonces, pero bueno, hay que invertir en ello para seguir yo creo que ese es el titular, y que es un tema que trasciende a la comunidad científica, inversión. Y queda para otro podcast. Pasamos ahora al ámbito personal. ¿Habías vivido alguna vez antes fuera de España? Sí, aunque no por tan largo tiempo. Estuve 8 meses viviendo en Londres y luego 3 meses en Dublín. Y luego ya esta es la tercera vez que voy a vivir fuera de España. ¿Consideras que esas experiencias te prepararon para después venir a vivir a Noruega? Sí, claro, porque cuando tú llegas a un país nuevo tienes que adaptarte, o sea, y eso ya te da un poco de, bueno, pues como de callo para posibles futuras experiencias que tengas. Sí, claro. ¿Dirías que fueron difíciles los primeros meses aquí? ¿En qué mes llegaste, perdona? En septiembre. Vale. De cara al primer invierno. Pero mira, más que difíciles, para mí fueron, yo lo recuerdo como emocionantes, porque como todo era nuevo, o sea,
no es lo mismo haber vivido en Reino Unido que en un país escandinavo, entonces mucho más, es diferente. Y para mí era todo como novedad. Entonces, para mí el primer invierno era novedad. Yo estaba emocionada de que llegara la nieve, de que llegara el frío, de ver cómo iba a sobrevivir, ¿no? Entonces sí que lo recuerdo como emocionante ir descubriendo la vida aquí en Oslo, ir descubriendo los supermercados que son diferentes, ir descubriendo... Entonces para mí fue como, yo lo recuerdo como emocionante, sí. Sí, más que... Igual sí, lo más duro, entre comillas, es toda la burocracia que tienes que hacer, ¿no? Porque intentar entender aquí el sistema, que tienes que sacarte el número identificativo, que sin el número identificativo pues estás un poco perdido, porque lo necesitas para abrir una cuenta bancaria, lo necesitas para tener un número de teléfono, o sea, todas esas cosas, saber cómo funcionan y ir llegando a ellas es un poco estresante, pero bueno... Aparte de eso, yo lo recuerdo... Sí, tengo como un buen recuerdo, sí. ¿Qué fue lo que más te impactó al llegar? Lo que más recuerdes que dijes vale, estoy fuera de mi país y de mi... En los supermercados. O sea, te diría la comida en general, pero en concreto la falta de variedad. Creo que no valoramos lo suficiente. En España valoramos nuestra gastronomía muchísimo. O sea, eso lo llevamos como por bandera, ¿no? Sí, sí. Pero creo que no valoramos lo suficiente la capacidad que tenemos en España de cultivar todo lo que necesitamos para adaptarlo a nuestra gastronomía. Yo eso lo llevé fatal y aún me sigo quejando, ¿eh? Sí, o sea, sí, tal cual. La falta de... Claro, una vez llegas aquí te das cuenta de que por el clima, por ejemplo, es normal que no puedan cultivar berenjenas, ¿vale? Y claro, todo lo tienen que importar. ¿Qué significa? Que está más caro. Súmale a que Noruega no está dentro de la Unión Europea. O sea, es incluso más difícil, incluso más pues eso, complicado tener esa variedad en el supermercado. A mí eso es lo que todavía a día de hoy me sorprende y me impacta. Sí, a mí también. Más que sorprende, bueno, sí me sorprende, pero sobre todo me sorprende más cuando vuelvo a España y entro en un supermercado y veo la variedad de productos, porque lo he hablado con alguna persona de aquí o con algún noruega, que me dice, claro, que al final, al ser muchos menos millones de personas, lo que es desarrollo de nuevos productos y arriesgarse a ponerlos en el lineal, en el mercado, para que la gente los compre o no, pues que es como un testing más inseguro. Y me sorprendió que había más cultura del ultraprocesado que en España. Quizá no es que haya más cultura, porque hay mucha cultura deportiva y demás, sino como que está más normalizado en el supermercado y que en comparación con esa línea de productos más... cero azúcares, cero reducción de grasas o tal, que en España se ha desarrollado mucho, como que destaca más, porque no hay tanto producto. Sí. Entonces... Sí. También es lo que dices tú, la densidad poblacional es muchísimo menor, entonces son todos factores que yo lo veo súper diferente a España y aún me cuesta adaptarme. Sí. ¿Cómo describirías tu vida cotidiana en Noruega en términos de clima, actividades y cultura? ¿Ha cambiado mucho respecto a la vida en España? Sí, te mentiría si te digo que no, pero sí. A ver, igual el día a día de entre semana pues no ha cambiado radicalmente porque vas al trabajo, luego pues algún día vas a hacer ejercicio, haces cosas en casa, pues bueno. Pero en cuestión de actividades culturales ha cambiado muchísimo. Lo que en España tenía súper normalizado y tenemos creo que todos súper normalizado de entre semana, vamos a quedar con un amigo a tomar algo, pues venga, hoy cenamos, tal, así, de esa manera espontánea, aquí no lo puedes hacer por muchos motivos. O sea, primero porque igual no te lo puedes permitir hacerlo todas las semanas, ni entre semana, ni todos los fines de semana del mes. O sea, es caro y lo tienes como un poco a cuentagotas. Y por otro lado, esa espontaneidad, yo aquí no la he vivido con los noruegos. O sea, los noruegos... Para ponerte un ejemplo, para hacer una quedada fuera del trabajo con mis colegas de laboratorio, tenemos que hacer un doodle para encontrar un día que nos vaya bien a todos para salir a tomar una cerveza y además a semanas vista. O sea, yo no sé si es que son súper planificadores o están muy ocupados, pero les encanta como tener, al menos es mi experiencia, ¿no? Les encanta tener como el plan establecido con meses de antelación. O sea, por ejemplo...
en septiembre, yo creo que fue como a mediados de septiembre, ya teníamos fecha de la fiesta de Navidad de mi instituto de investigación a meses vista, porque les gusta tener todo planeado. Entonces, eso a nivel del día a día, pues es muy diferente. O sea, yo aquí no salgo tanto con amigos, quedo como lo hacía allí. Sí, sí, sí. De hecho, en la línea de lo que estabas hablando, ¿cómo te has adaptado a esa vida social y a hacer amigos en Noruega? Digamos, al margen del ámbito puramente profesional. Sí. A ver, para intentar tener una vida social lo más parecida a lo que tenías en España o aproximada, pues como tú bien sabrás, lo que he hecho es hacerme amigo de españoles, porque entre todos es como que echas de menos las cosas, la forma de socializar en España. Entonces aquí quedar con españoles es como no solo por tema lingüístico, que no es tanto eso, sino más tema social y cultural, que ese quedar eso de manera espontánea, vamos este fin de semana a hacer algo, sí, tal. Pues eso por un lado. ¿Cuáles son, en relación a todo lo que venimos hablando de la vida noruega, cuáles son algunas de las costumbres que más te han llamado la atención y cuáles son las que has adoptado en tu día a día, en tu rutina? A ver, no es la que igual me ha llamado más la atención, pero sí que es la que he adoptado, que es la del horario de la comida. Aquí comen entre las 11:30, 12:30 ya comen, y eso sí que lo he adoptado. Y además me gusta porque bueno, yo desayuno y luego claro, llegan las 12 y yo ya tengo hambre, entonces como. Eso sí, lo que no he adoptado es lo que ellos normalmente comen. O sea, yo me voy con mi plato ya preparado, comida caliente, me la caliento en el microondas. A ellos les gusta, pues eso, ¿no? La típica rebanada de pan con un poquito de queso y un pimiento crudo ahí puesto y con eso tiran. Yo no, soy incapaz. Yo necesito mi comida caliente, mis lentejas, mi tupper. Eso por un lado. Y una que sí me ha sorprendido, bueno, no es una costumbre como tal, pero es algo que me sorprendió mucho cuando llegué, es la cultura aquí de tejer. No sé si es que está muy de moda o lo tienen mucho más integrado, que tejen sus propias prendas. Y me impactó muchísimo cuando al poco de llegar vi a un chico súper joven con un grupo de amigos en el parque tejiendo. Que digo, esto en España es impensable. O sea, me sorprendió mucho. Entonces, eso sí que lo he adoptado. He aprendido a tejer y es algo muy en común que tengo con otras compañeras, sobre todo chicas, que tejen muchísimo y es algo, sí, no sé. Y ayuda a sobrellevar el frío y oscuro invierno. Bueno, ahora hablamos de eso. Vale, también. Porque es otro tema, sí. ¿Qué crees que es lo mejor de vivir en Noruega? Lo mejor, creo que sin duda es el fácil acceso a la naturaleza. O sea, en Oslo, por lo menos, bueno, ya no te digo en pueblos más pequeños, que más todavía, pero en Oslo estás a tiro de piedra, ir a cualquier bosque impresionante, a cualquier lago, puedes ir a las montañas que rodean Oslo y tener unas vistas del fiordo precioso. Eso es lo que más me gusta y sobre todo lo fácil que lo ponen para que tú disfrutes esa naturaleza. Me encanta el sistema que tienen de alquiler gratuito de equipación para disfrutar la naturaleza, sea para acampada, tiendas de campaña, sacos de dormir, como para ir a esquiar. Yo lo utilizo en invierno, gratuito, y me encanta. Búa, dices, ¿no? El Búa, sí. O sea, para mí fue... yo flipé cuando supe que te alquilaban material de bastante buena calidad, de manera gratuita, para que disfrutes de la naturaleza, tanto en invierno como en verano también. Y además se puede hacer de forma online, es mejor ir forma a veces, online, súper fácil, reservas, vas, te lo dejan una semana, lo devuelves. Me encanta. ¿Qué dirías que es lo peor de vivir en Noruega?
Pues lo peor, dos cosas principales. Una que ya hemos hablado, que es la comida, o sea, además la falta de variedad de alimentos, de productos, mejor dicho. Y por otro, pues la oscuridad, porque en invierno hay muy pocas horas de luz y eso al principio es duro. Yo llegué en septiembre y el primer invierno, bueno, pues como todo era novedad, más o menos bien. El segundo, que fue el año pasado, ya por ejemplo tuve déficit de vitamina D, entonces tuve que suplementarme con vitamina D. Y notas que los ánimos están un poco más caídos. Yo creo que es eso, la falta de luz. No, también creo que no valoramos lo suficiente en el sur de Europa toda la cantidad de luz que tenemos y lo que eso impacta en nuestra vida, en nuestro día a día. Lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Y, a ver, yo soy del norte de España, que allí pues llueve mucho, está muy nublado, pero imagínate a alguien del sur que está acostumbrado a tener 360 días de sol. O sea, venir aquí y tener ese contraste es duro. A pesar de que igual vienes y ya sabes que va a hacer frío, que no va a hacer no va a haber mucho sol, pero afecta, yo creo, sí. En esa línea, ¿qué recomendación darías a alguien que está, no quiero decir sufriendo, pero le está pasando mal por esa ausencia de luz? Y como dices, lo está notando porque al final es algo que se nota, lo notas en el cuerpo, en el ánimo, en las ganas de hacer cosas también. Sí. ¿Qué recomendación le darías a una persona que realmente quiere intentar que no le afecte tanto esa ausencia de luz? Sobre todo, como dices, es más acusada en el segundo y tercer invierno. Sí, yo creo que tú también, ¿no? Esa experiencia. Sí, tienes la misma experiencia. Pues mira, lo primero, suplementarte, o sea, ir al médico, hacerte análisis y ver si realmente tienes un déficit y suplementarte. Aquí la comida, mucha comida, o sea, la leche, los yogures, hay muchas cosas están ya enriquecidas con vitamina D, pero a veces un extra no viene mal. Yo ahora, este tercer invierno, yo ya he empezado a suplementarme para evitar tener déficit porque yo creo que se nota. Eso por un lado. Y por otro lado, súper importante para sobrevivir en invierno, ya no solo a la oscuridad, sino el invierno en general, tener un hobby. O sea, buscarte un hobby, ya sea yo qué sé, tejer, ya sea coser, ya sea ir a esquiar con tus amigos o ir a jugar al pádel. Pero tener un hobby que te mantenga entretenido durante el invierno, yo creo que es súper importante. O sea, y un hobby no solo a nivel social de amigos, pero también individual. O sea, tener algo con el que estés ilusionado y mates las horas. O sea, es más, yo te diría tener uno, no tener varios. Varios, sí. Para cuando te aburras de uno, exactamente, tener el siguiente preparado. Total, sí. ¿Qué es lo que más echas de menos de España? Bueno, pues... no, la comida ya... Vale, es que es un poco... Sí. Bueno, como eso ya hemos hablado. ¿Qué más es lo que más echo de menos? Bueno, pues aparte, por supuesto, familia y amigos, que no poder estar con ellos o verles tan a menudo como me gustaría, pues eso lo echo mucho de menos. Pero yo que vengo de Cantabria, el mar Cantábrico, la playa, esos momentos de verano de ir a la playa, aunque no haga bueno para estar en la playa, pero ir, ver el atardecer, sentarte, comer unas pipas, una cerveza con tus amigos, eso lo echo muchísimo de menos. Sí. Y veo que mis amigos lo siguen haciendo y yo estoy aquí deseando de unirme a ellos, es duro, sí, pero bueno. ¿Qué es lo que más echarías de menos de Noruega si volvieses a vivir a España? Es difícil. Yo creo que es que Noruega es un país increíble, tiene una naturaleza increíble. O sea, en España también tenemos muy buena naturaleza, o sea, unos paisajes, pero yo creo que es lo que más echaría de menos, el tener tan a tiro de piedra, pues eso, poder ir a esquiar, que podemos ir en metro, a esquiar o
caminas un poco a las afueras de Oslo y ya puedes subir una montaña. Ujú. No sé, ese acceso y esa facilidad que te dan para disfrutar de la naturaleza yo creo que lo echaría de menos, sí. Ujú. Mm. En concreto de tu vida en Oslo, ¿tienes alguna recomendación cultural, ya sea museo, actividad, evento, algo que lo que hablábamos de ser activos durante Sí. el invierno, pues le ayude a la gente a... Sí, a ver, museos, ¿qué dices? Pues desgraciadamente solo he visitado uno, que es el Munch, Ujú. y lo recomiendo totalmente. Gratis encima Gratis los miércoles. miércoles a partir de las 6 de la tarde. Yo ya he ido varias veces y la verdad es que aunque sea sobre todo sobre el Munch, también hay otras exposiciones de otros Ahora artistas, con Goya también. por ejemplo, que tengo ganas de ir a verla. Ujú. Entonces es el único que he visitado, pues es el que recomiendo. Ujú. Actividad, una cosa muy escandinava en general, pero muy noruega también, ir a una sauna y más si está en un fiordo o en un lago. Eso a mí me flipó, me encantó. Eso por un lado. ¿Y qué más me has dicho? Un evento. Sí, Un algún evento. evento A mí me encanta, sobre todo en primavera y en otoño, Ujú. los Lope Markets, los mercadillos. Qué buena, buena. Los mercadillos que organizan las bandas musicales de niños, ¿no? En el que las familias donan ropa, enseres, cualquier cosa y lo ponen a la venta súper barato y encuentras tesoros. Y están súper bien organizados. Es benéfico porque todo el dinero va para la banda musical y encuentras tesoros a súper precios tirados. No sé, eso me gusta mucho en primavera y en otoño cuando se pueden hacer. Sí. Sí, además es lo que dices, encuentras tesoros muy exóticos, muy raros, muy peculiares y dices, ¿qué hacen aquí? Sí, visteis una vez un cenicero del Mundial de Barcelona, ¿no? Sí, de naranjito. De naranjito, O sea, que no dices, tiene ningún sentido. Ningún sentido, Sí, pero sí. cosas súper random y cosas muy baratas y en muy buen estado. O sea, sí, sí. Es además común, por lo menos en mi zona pasa, que en los portales ponen carteles anunciando tanto el propio mercado como ahora tenemos cartel de solicitar lope, que son como pulgas, mercado de pulgas, en objetos que la gente quiera donar, que ya no utilice. Exactamente, sí. En lugar de tirarlo o tal, lo donas a estas a gente que lo organiza para que ellos lo pongan a la venta súper tirado de precio y cosas en muy buen estado y que merecen la pena realmente. Mucho, sí. Hay mogollón de material, por ejemplo, de esquí que merece la pena. Sí, nosotros cuando nos mudamos fuimos a muchos de estos mercadillos para comprar incluso cosas de cocina, cazuelas que están intactas, súper tiradas de precio y joder, que la verdad merece la pena, sí. ¿Qué le dirías a aquellas personas que estén pensando en mudarse a Noruega? ¿Les animarías? Por Cierto supuesto. que nos hemos explayado también bastante en las cosas negativas. En las cosas negativas, ¿no? Pero no, sin duda alguna, o sea, lo de ir a vivir en el extranjero es una experiencia que recomiendo muchísimo, aunque sea por un tiempo limitado. Pero venir a Noruega, o sea, como ya he hablado, es un país increíble, una naturaleza increíble. Los noruegos son súper amables, o sea, esa confianza que depositan en los extranjeros o en la gente en general, no solo en los extranjeros, a mí me flipó también. Es una de las cosas también que me llamó mucho la atención. Lo llamamos el país de la confianza porque se fían de ti y eso está guay. Cuando vienes aquí y tienes ese feeling de que son abiertos y te van a ayudar en lo que necesites. Sí. No sé. Está guay, sí. Y por último, un pequeño último bloque de preguntas cortas. Pues, aunque sean cortas, no todas son de sí y no, y puedes explicar un poco más. Pregunta clave en Oslo, entiendo que en toda Noruega. ¿Te has caído al suelo alguna vez al pisar una placa de hielo? Obvio, por supuesto, sí. El primer invierno yo creo que fue, además. Sí. Yo creo que por lo menos desde mi punto de vista no adquieres ninguna experiencia. No. A no ser que por hayas mucho vivido, que te pongas los pinchos en las botas, claro, da igual. A no ser que hayas vivido aquí, sí. que la verdad es que tienen mucha destreza
Sí, no es evitar la caída tanto, es no tenerle miedo al caerte. Y cuando no tienes miedo a algo, sí, como puedes, cuando sí, dicen sí. el dinero llama al dinero. Pues Sí, aquí sí. el no La tener el experiencia, miedo a sí, caerte, pues te hace que no te caigas tanto. Y claro, porque cuando reaccionamos ante una posible caída, es como que te resbalas y como que tu cuerpo se altera y se pone en estado de alerta. Ellos no, ellos si se resbalan, pues Pues ya está. sigan andando. Ya está, y no pasa nada. Sí, sí, la verdad es que sí. Hablábamos antes de los supermercados. ¿Cuál es tu supermercado noruego favorito? ¿Noruego o que esté Es que en te iba a Noruega? decir Claro. los que no son noruegos, los que no son noruegos, los que están en Groenland. ¿No? Para mí esos son a los que yo más intento. Sí que es verdad que voy mucho a los supermercados noruegos que tengo cerca de casa, pero si quiero buscar variedad, a los de Groenland, que son los no estrictamente noruegos, es donde más variedad encuentras. Que para la gente que no lo sepa, están fundamentalmente orientados a fruta y verdura y a productos Sí. importados de diferentes países. Sí, por ejemplo, aceite, ahí encontramos aceite virgen extra, que puede estar bien, Sí. de otros países, pero también de España. Sí. Y entonces, sí. Córdoba, Jaén, Sí, sí. barato no es. Barato no es, lo pagas, pero bueno, es que ahora en España Sí. tampoco es barato. Ya, por entonces... eso. Y en los últimos 3 años, desde Por eso. que vivo aquí, se ha notado bastante Sí, la sí, sí, garrafa de 5 muchísimo. litros. Buah, muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es tu palabra noruega favorita o más divertida que has aprendido? No que utilices. sino No, cuál es no, porque no hablo noruego. Pero más que una palabra es una frase que me parece súper divertida y la uso mucho con mis colegas de laboratorio de cachondeo, es Jaimopodu. Jaimopodu, que es tengo que ir al baño. ¿Jaimopodu? Jaimopodu, como debo ir al baño. Es, no sé, me gusta mucho cómo suena y a veces cuando estoy en la oficina digo Jaimopodu y me voy al baño. No sé, una tontería. ¿Cuál es tu actividad al aire libre favorita en Noruega? Esquiar. Aquí yo no sabía esquiar, no tenía ni idea de esquiar y al venir aquí a intentar adaptarme al invierno y al sobrevivir he aprendido a esquiar y me encanta. O sea, estoy ya deseando que llegue la temporada de invierno. Doy fe que lo llevabas en la sangre, ¿eh? Porque ha sido un año intenso y un primer año, ¿no? Sí, primer año y a ver si no se me ha olvidado. Eso no se olvida. ¿Cuál es tu estación del año favorita en Noruega? Uf. Elige una para Sentimientos vivir encontrados. permanentemente. Una para vivir permanentemente. Una estación del año. Diría primavera. Primavera, verano. Porque claro, el verano aquí es como la primavera un poco allí. Sí. Salvo algunas semanas que sí hay de calor, pero... Claro. Me encanta el invierno, pero yo creo que me encanta más por las actividades que hago que me apetecen mucho. Claro. Pero para vivir, quedarme a vivir... Sí. Primavera, verano. Es difícil porque Es muy difícil. dices, elijo las actividades del invierno, Sí. pero en un día a día veraniego, Vamos. con luz nocturna, con oscuridad por la noche. Estoy cambiando todo. Sí. Porque luego también esa luz hasta las tantas de la noche, intensa, también es difícil. A mí me gusta, ¿eh? Yo es que no tengo problemas para dormir, puedo dormir de día, entonces... Pero sé que hay gente que también eso le afecta, sí, claro. Zona de baño favorita del fiordo de Oslo. A ver, no me baño en muchas zonas, pero me encanta ir a Vigdøy, Paradisbukta, yo creo que es como la playa de Oslo más guay, sí, más chulas. Tiene zonas así un poco de roca, acantilado, que eso me puede recordar un poco a los acantilados de la costa del Cantábrico. Esa, sí. Además está muy bien cuidada y siempre cuesta más bañarse justo en el centro del fiordo, en la ciudad, porque ves barcos, está como más... Sí, ahí está un poco más apartado. Encima y no sé. Sí. Y por último, ¿no te irías de Noruega sin visitar? ¿Qué? De Noruega. Sí. Tengo una larga lista todavía que me queda por visitar. Pero no, o sea, de lo que ya hayas visitado, vale. ¿qué no volverías? O sea, si no lo hubieses visitado, ¿qué recomendarías visitar? De lo que ya he visitado. Sí. Pues sin duda los fiordos de la costa oeste. Concretamente
el viaje que haces en el tren icónico que vas hasta Flom, que sube, ahora no me acuerdo qué desnivel tiene, pero sube bastantes metros. Sí. Y luego puedes bajar o en el mismo tren o puedes bajar andando, pero lo Desde guay... Myrdal, ¿no? En Myrdal, eso es. Bajar en tirolina, que es además la tirolina más larga de Escandinavia, y después seguir bajando en bicicleta. Eso en verano, ese trayecto, mola muchísimo. Qué guay. Sí. Qué guay. Pues muchas gracias, Nuria, por venir al podcast. Muchas gracias por invitarme. Ha sido una conversación súper entretenida. Gracias. Y muy interesante. Sí. Y nada, gracias. A ti. Hasta luego.